Bueno, entonces decíamos, busqué ahí, maturity era claro, maturity 11, de comienzo en la madurez, entonces diabetes del joven, ¿no es cierto? De diabetes, o o sea, diabetes del joven de comienzo en la madurez. ¿De acuerdo? O sea que es una diabetes que se presenta porque se le llama del joven, entonces eso es como que se le llama del joven a la de tipo 1, entonces es como similar a la tipo 1, similar a la diabetes del joven, pero de comienzo más tarde. Pero en realidad tienen de origen genético y es diferente del origen de la diabetes de tipo 1, no son similares, porque la diabetes de tipo 1 es esto que estamos contando. Las otras tienen causa genética pura, y estas tienen algo genético, como vamos a ver ahora, pero no son de causa genética como las otras. Es decir, no tienen un gen defectuoso que hace que no se fabrique bien la insulina, sino que acá lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué va a pasar en la diabetes de tipo 1? Tengo el linfocito T que reconoce epitopes que no son los que corresponden. ¿Dónde están los epitopes que no corresponden? En la superficie de la célula beta. ¿Por qué la célula beta tiene epitopes que no corresponden? ¿O qué tipo de epitopes tiene que no corresponden? Bueno, tiene moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, complejo molecular de expresión en la membrana plasmática de moléculas relacionadas con el reconocimiento de células. Tiene ese complejo que está modificado, es decir, la célula beta, en vez de tener en su superficie las moléculas del complejo de mayor de histocompatibilidad que debiera tener, y que son aquellas por las cuales se reconoce a la célula, tendría que tener unas moléculas, vamos a ponerle unas proteínas así amarillitas. Resulta que ahora, en vez de tener las proteínas amarillitas, tiene unas proteínas que son amarillitas con rojito. Entonces, como las proteínas son amarillitas con rojito, las células T las reconocen como ajenas. Dicen, no, vos no sos la célula beta que yo conozco, vos sos otra cosa. Y la célula beta la trata de convencer, pero no convence a nadie. Entonces, el linfocito T, que tiene en su superficie unos TCR, que son como inmunoglobulinas, termina reconociendo una estructura que para él es ajena al organismo. La célula beta tiene esta estructura y por lo tanto se desencadena una respuesta celular, es decir, el linfocito T se divide, aparecen T citotóxicos, natural killer, inmunosupresores, linfocitos T supresores, y de memoria, por supuesto, y la consecuencia es que se ataca a estas células y se las termina destruyendo. Y si uno mira en un páncreas que tiene una diabetes de tipo 1 y lo mira y hace cortes histológicos, va a encontrar que las células pancreáticas, o los lugares donde están los islotes, o sea, las zonas donde están los islotes, que es donde se encuentran las células pancreáticas, esas zonas están inflamadas, es decir, hay un proceso inflamatorio con un gran componente de linfocitos T locales, con células beta lesionadas específicamente por esas células T. De modo tal que lo que se está produciendo es un ataque a las células T de tipo inmunológico. Es una respuesta inmunológica. Pero ¿por qué la célula beta expresa en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que no son las que tiene que estar presentando? ¿Por qué van a estar ahí? Si ese páncreas nació con un individuo, ¿por qué ese páncreas tiene esas moléculas? Bueno, en primer término aclaramos, el diabético tipo 1, si bien presenta la patología generalmente temprana, no la presenta en el mismo instante del nacimiento. O sea que no manifiesta el mismo día que nace o a los 2 días. Bueno, sí, hay casos, por supuesto, pero muchos casos, la mayoría, no presentan esto, sino que se desarrolla la diabetes a lo largo de los primeros años de la vida. Y la pregunta es, si había una respuesta inmunológica del día 1 del nacimiento o de la formación del páncreas, ¿cómo hizo ese páncreas para sobrevivir esos años? Un chico que tiene 6 años y debuta con su diabetes de tipo 1, ¿cómo hizo para vivir 6 años con una reacción autoinmune contra sus células beta?
cómo vivió esos 6 años si sus células beta estaban destruidas y no había fabricación de insulina. Bueno, la respuesta es que tenía las células beta y no tenía problemas en la secreción de insulina. No los tuvo hasta que de repente apareció esta diabetes. Ahora, ¿qué es lo que, primero, qué es lo que desencadena el inicio de la reacción? Bueno, que se modifiquen el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tuvieron que modificarse primero para que hubiera entonces una respuesta. Ahora, ¿qué modificó el complejo mayor de histocompatibilidad? Ahí ya no sabemos. Ahí no sabemos. Y ahí hay teorías que dicen que hay modificaciones relacionadas con, por ejemplo, con cuestiones farmacológicas, otros hablan de virus. Incluso dicen que el complejo mayor de histocompatibilidad no necesariamente tuvo que haberse modificado en gran medida, sino que pudo haberse estimulado al sistema inmunológico con moléculas similares a ese complejo mayor de histocompatibilidad, y eso daría como consecuencia una reacción cruzada. Es decir, aparece un virus, no sé, un virus de Coxsackie, por ejemplo, que son algunos de los que se estudian al respecto. Entonces el virus presenta en su cubierta moléculas parecidas al complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces hay una reacción contra el virus y contra las células beta. Es decir, el motivo por el cual se inicia esa reacción contra las células beta todavía no está bien discriminado. Pero sí se sabe que la reacción es contra las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y sí se sabe que la respuesta inmunológica está mediada principalmente por células, o sea, por células T. Entonces, Profe, sí, o sea que la diabetes tipo 1 no aparece siempre cuando nacemos, sino que puede aparecer como en cualquier momento, pero al principio, o sea. bueno, puede aparecer en cualquier momento y no tan al principio, pero sí aparece, sí, la mayoría de las veces no aparece en el nacimiento mismo. No es que el día del nacimiento el paciente es diabético. Porque si el paciente fuera diabético, puede pasar que eso suceda, por supuesto, siempre hay de todo, para todo hay de todo, pero en la mayoría de los casos el debut lo hace el niño en edades tempranas, está bien, 6 años, 9 años, 12 años, pero no podría haber vivido ese chico con una reacción inmunológica durante, no sé, 10 años, que le lesionó todas las células pancreáticas. Entonces, la respuesta es, no nació con su diabetes, pero sí nació con un complejo mayor de histocompatibilidad que tiene una mayor tendencia a tener la diabetes. O sea que ahí sí tiene algo que ver la genética. Por eso siempre, o sea, la genética siempre va a tener que ver, obviamente, porque todo nuestro cuerpo está está codificado en los genes. Incluso una cuestión infecciosa. A veces uno dice, bueno, las infecciones no tendrían por qué ver, no tendrían por qué tener que ver con algo genético. Sí, sí, porque nuestra susceptibilidad a los gérmenes, en última instancia, también depende de nuestra genética. ¿Por qué? Porque es como venimos fabricados, con mayor o menor susceptibilidad, es decir, mayor de capacidad de respuesta al germen X hace que no seamos susceptibles a ese germen y viceversa. O sea que en última instancia siempre todo algo tiene que ver con la genética. Pero en este caso, lo que tendría que ver con la genética sería que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tendrían mayor propensión a desarrollar este tipo de respuestas inmunológicas y por ende serían en parte responsables. Pero no lo consideramos específicamente como una enfermedad genética, lo consideramos como una enfermedad inmunológica. El sistema inmune, por algún motivo, empezó a atacar esas células. Las empezó a reconocer como ajenas. Bueno, entonces, la conclusión de eso es que es una enfermedad autoinmune o es una enfermedad inmunológica. Las bases de esto también tienen que ver, las bases de esto están relacionadas con que la diabetes de tipo 1 tiene algunas modificaciones en los genes, no tiene algunas modificaciones, presenta algunos tipos de patrones en genes relacionados con
la codificación de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que eran amarillas. ¿Está bien? Ahora tengo amarilla con pintitas. Bueno, el que tiene amarillo con pintita, o el que va a desarrollar, que tiene la capacidad de fabricar amarillo con pintita, el que tenga capacidad de fabricar amarillo con pintita es más susceptible a desarrollar la diabetes. En cambio, el que desarrolla solo amarillo, porque no desarrolla, nunca va a desarrollar amarillo con pintita, porque su HLA está codificado en genes, perdón, porque su complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo mismo, es decir, que HLA, que está codificado en los genes y nunca va a expresar el amarillo con pintita, porque no tiene para fabricar pintita, por ejemplo, ese tiene menor propensión a tener el desarrollo de la diabetes. Entonces, por ejemplo, el cromosoma 6 ya está estudiado, que el cromosoma 6, que hay modificaciones alélicas, hay modificaciones en las cadenas de ADN, hay modificaciones que hacen que un individuo sea más propenso a mostrar en su superficie moléculas que puedan ser atacadas por los linfocitos. Propenso no quiere decir seguro. O sea que si analizo, de forma molecular el ADN de sujetos que desarrollan diabetes, encuentro que tienen las partes que están relacionadas con codificar esas proteínas de membrana, esas partes presentan algunas modificaciones con cierta especificidad o cierto patrón para desarrollar esas moléculas que después traen enfermedad. No todos los sujetos tienen las mismas modificaciones y no todos los sujetos que tienen las modificaciones desarrollan la enfermedad. O sea que si yo tengo en el cromosoma 6, en el sector que codifica para las moléculas de histocompatibilidad, tengo una cadena que dice guanina, guanina, citosina, citosina, y en vez de tener eso tengo guanina, guanina, citosina, adenina, lo que voy a codificar es una proteína diferente para la membrana. Bueno, esos sujetos que codifican proteínas diferentes tienen mayor propensión a desarrollar el proceso diabético. ¿Quiere decir que lo desarrollan? La respuesta es no. Por eso no lo ponemos como enfermedad genética, porque si no sería una enfermedad genética. Es decir, la persona que tiene el gen tal, el cromosoma 6, el gen tanto, en las bases número 1, 2, 3, 4, alterado de esta manera, va a presentar diabetes. Bueno, no pasa eso. Pero sí tenemos que los genes que codifican para las proteínas de la membrana, del complejo mayor de histocompatibilidad de la membrana, presentan algunas modificaciones regularmente que hacen sospechar que hay una propensión mayor a desarrollar la enfermedad en individuos que tienen ciertas variaciones en esos ADNs. Por eso se dice que esta enfermedad es una enfermedad relacionada, muy relacionada con la herencia. Ahora, ¿es una enfermedad genética? ¿Se pasa de padres a hijos? No. ¿Cómo no se pasa si yo leí que si el padre es diabético, yo tengo más propensión a ser, si vos tenés más propensión a ser diabético? No quiere decir que te pasó, no tenés pasado la enfermedad, te has pasado los genes, pero eso no te hace diabético. ¿Se entiende? O sea que la conclusión es que hay algo de genética, por supuesto, en esto, pero en última instancia, como no sabemos todavía cómo es la traducción del proceso entre un tipo de complejo mayor de histocompatibilidad y el desarrollo real de la respuesta inmune, entonces todavía estamos ahí. Sabemos que es una respuesta inmune, eso sí, ya lo sabemos. Sabemos que es una respuesta inmune. Sabemos que es mediada por células T, lo sabemos. Sabemos que lo que se ataca es el complejo mayor de histocompatibilidad, sí lo sabemos. Sabemos por qué esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tienen una modificación relacionada con ser reconocidos, todavía no sabemos. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí estamos. Enfermedad autoinmune, mediada por el proceso inmune de células T que atacan las células beta
y el epitope o los epitopes están en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, diabetes de tipo 1. Conclusión final, desaparecen las células beta. Destrucción literal de las células beta del páncreas. Se rompen, se lesionan. O sea que un diabético de tipo 1, a la medida que va pasando los días, van desapareciendo sus células beta. Literalmente, desaparecen las células beta. Cuando el número de células beta que desaparece es suficiente como para no llegar a fabricar la insulina que se necesita, entonces empiezan a aparecer síntomas. Empiezan a aparecer síntomas. Pero los síntomas pueden aparecer al revés. Puede pasar que en esa destrucción se rompan células beta y se libere insulina de células rotas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que se liberen insulinas de células rotas? Que el niño, yo no dice el niño porque es de niño, pero puede ser un adolescente también. ¿Qué va a pasar con ese niño adolescente? En un momento tiene mayor cantidad de insulina circulante en un momento puntual del que necesita y entonces su glucemia cae en picada. ¿Está bien? O sea que estos chicos pueden debutar con hipoglucemias, porque uno dice, si tiene hipoglucemia, que tiene mucha insulina. Y como tiene mucha insulina, se supone que estoy lesionando las células beta del páncreas, no hay insulina. Entonces no. Puede haber mucha insulina, en un momento puede haber un pico de insulina por lesión de las células pancreáticas. Lo habitual es que presenten episodios de hiperglucemia, ya sea en controles pediátricos, el control pediátrico habitual, o bien que presenten sintomatología de hiperglucemia, siendo la más temida, por supuesto, la cetoacidosis diabética, pero de la que vamos a hablar un poquitito. Pero entonces, lo que le pasa a estos chicos es que sus células pancreáticas no están más. Se rompen. No tengo manera de devolverle las células beta. Quedaron ahí las células beta. Bueno, diabetes de tipo 1, entonces, una respuesta del cuerpo contra las células beta. Después vamos a ver cómo es diferente en algunos aspectos la diabetes de tipo 1 y de tipo 2, pero por ahora, entonces ahí tengo cómo se desarrolló. Ahora lo comparo con la diabetes de tipo 2 respecto del desarrollo. En el caso de la diabetes de tipo 2, ahí es más problemático el asunto porque no tenemos bien el desarrollo en el sentido que no tenemos bien claro, no tenemos destrucción de células puntualmente por un agente o por algo visible como en el otro caso que tenemos el linfocito T. Acá, en la diabetes de tipo 2, el proceso se va desarrollando a lo largo de la vida. Y acá tenemos dos factores que llamamos factores genéticos y factores ambientales, que se reúnen para darnos como consecuencia la presencia de la diabetes. Ahora, los factores ambientales, bueno, tenemos factores que no están del todo, no están del todo, o sea, los tenemos definidos, pero no sabemos el punto justo hasta donde tenemos la definición. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la dieta es un factor predisponente ambiental. Bueno, sí, es un factor predisponente, pero al decir predisponente ya estoy diciendo que no sé bien. Y lo puedo corroborar que no sé bien cómo. Y mirá, fulano come de todo, se come la vida y no desarrolló nunca diabetes y se murió a los 90 porque tuvo un infarto. Y Juan Carlos come lo mismo que el viejito de 90, pero resulta que a los 43 empezó con diabetes. Y bueno, entonces la comida, sí, pero comían lo mismo y no pasó nada con uno, con otro sí. Entonces, bueno, factor predisponente. Entonces tenemos factores ambientales predisponentes, la dieta es uno fundamental, el sobrepeso, por supuesto, es otro factor importante a tener en cuenta. O son dos de los factores más importantes, medicaciones que se tomen, procesos infecciosos y otras enfermedades, es decir, hay una serie de factores que hacen el estilo de vida, ¿está bien? Hacen que un individuo tenga mayor propensión a tener la diabetes de tipo 2 que otros sujetos.
Esto se estudia en comunidades, inclusive se estudia con gente que vive en comunidades donde tenemos así, por ejemplo, tenemos estudios donde tenemos comunidades donde hay propensión a tener mayor posibilidad de tener diabetes porque los individuos tienen mayor propensión a desarrollarla, sin embargo no la desarrollan. Pero cuando esos sujetos se mudan del lugar donde viven, por ejemplo, de comunidades, eso se estudia en comunidades indígenas, por ejemplo, o en otras comunidades, se mudan de sus comunidades a centros urbanos grandes, como llámese, no sé, una ciudad como esta, desarrollan su diabetes. Entonces quiere decir que el factor ambiental en esos sujetos tiene importancia. Su forma de vida, su alimentación, es decir, lo que ingieren, tiene importancia seguramente porque esos sujetos en su lugar de origen tienen estadísticamente el conjunto de los sujetos tienen una propensión determinada de diabetes. Y cuando se mudan a una ciudad diferente tienen mayor propensión. Entonces quiere decir que es probable que estas cuestiones ambientales tengan algo de importancia. Esto por un lado. Por otro lado, está la genética, lo mismo. Y lo mismo volvemos a lo de antes. Pero acá en el caso de la diabetes de tipo 2, no, la genética se dice que es multifactorial, porque no tenemos ningún gen al que le podamos echar la culpa de la diabetes de tipo 2. ¿Está bien? No tenemos algún gen específico, ¿sí? Modificaciones en algunos cromosomas pueden haber, pero no son específicas, ni las modificaciones son específicas ni los cromosomas son específicos. Por lo tanto, se habla de diabetes como que hay una genética, que lo mismo, se pasa de padre a hijo, o de madre a hijo, de madre a hija. Sí, algo se pasa porque pasa la genética, y hay una propensión mayor, pero no hay un gen, no sé, como el de la hemofilia, que la mamá le pasa al hijo y el hijo tiene hemofilia. No, acá no pasa eso. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Entonces tenemos entonces ante una genética determinada hay un ambiente determinado. Pero hay un desarrollo de la patología, porque en última instancia, ¿en qué consiste la diabetes de tipo 2? La diabetes de tipo 2, la célula pancreática no está destruida. La célula pancreática, sí, por ahí puede haber menor población de célula pancreática, de célula beta, pero no es un problema de destrucción de la célula beta. Las células beta, cuando está la diabetes de tipo 2, las células beta están ahí. ¿Cómo que están ahí? Sí, están ahí. ¿Y por qué no fabrican insulina? Ah, eso es otra historia. O sea que las células beta no fabrican insulina. Una de las teorías más aceptadas del por qué no fabrican insulina es porque están agotadas. Se agotan. ¿Está bien? Tienen la tendinitis de la célula pancreática. Digo, el agotamiento, se agota, el estrés de burnout de las células pancreáticas. El agotamiento, se agotan. ¿Y por qué se agotan? ¿Qué quiere decir que se agotan? Se agotan significa que no tienen la capacidad de trabajo adecuada, se hacen insuficientes, como pudiera hacerse insuficiente cualquier otra célula del organismo. ¿Está bien? Con la insuficiencia cardíaca, los miocitos terminan no trabajando de la forma adecuada, puede ser una forma de expresión de esa insuficiencia cardíaca. La cuestión es que los miocitos no alcanzan a contraerse en la forma adecuada para generar un volumen minuto adecuado. Bueno, acá lo que sucede es que la célula pancreática no está fabricando la cantidad de insulina que debe. Y la pregunta es ¿por qué se agotan? Bueno, suelen agotarse las células pancreáticas por exceso de trabajo. ¿Cómo exceso de trabajo? Sí, así como lo escuchó. La célula pancreática fabrica insulina en cantidades intensas durante un periodo determinado de tiempo hasta que se están estudiando los motivos, ¿no?, por los cuales la insulina deja de fabricarse. Porque uno dice, bueno, si fabrica mucha insulina, la célula pancreática fabrica mucha insulina, podría seguir fabricándola, por ejemplo, o podría decir, bueno, fabrica mucha insulina bueno, o sea, tiene bueno, vamos de vuelta, porque el hilo se me iba a escapar, pero entonces vamos de vuelta. Entonces la insulina, la célula pancreática beta fabrica insulina
en un momento determinado más de la que debiera. Fabrica más de la que debiera. Y la consecuencia final es que deja de fabricar. Uno diría, la misma insulina, las cantidades de insulina que hay, ¿por qué motivo si se fabrica mucha insulina? Perdón, ¿por qué motivo si se fabrica mucha insulina voy a seguir fabricando insulina? Y la respuesta es que, bueno, que el problema radica en que la insulina se fabrica porque la célula recibe estímulo permanente. ¿Y por qué recibe estímulo permanente? Bueno, la célula, nosotros dijimos que la glucosa es un estímulo fundamental. Los aminoácidos también estimulan la secreción de insulina, ¿eh? Y los lípidos también pueden estimular la secreción de insulina, pero principalmente la glucosa. ¿Por qué los lípidos y por qué las proteínas también pueden estimular la secreción de insulina? Porque lo que nosotros dijimos es que lo que estimula la secreción de insulina es el aumento de la tasa metabólica, o sea, del metabolismo basal de la célula. Entonces, como aumenta el metabolismo de la célula, aumenta la producción de insulina. Y la glucosa hace eso, estimula la producción de insulina porque, en este caso de la producción y liberación de insulina, porque aumenta las tasas basales de trabajo de la célula. Lo mismo puede hacer en menor medida el lípido y la proteína. Pero la cuestión es que la célula está siendo bombardeada permanentemente por esa glucosa principalmente, y por ahí aminoácidos y algún ácido graso, y eso es lo que le hace fabricar permanente. Entonces, la célula, entonces tenemos mecanismos. ¿Qué le pasó a la célula? Se agotó. ¿Por qué se agotó? Porque fabricó mucho. ¿Por qué fabricó mucho? Porque su metabolismo estuvo aumentado por un tiempo más del que debiera. ¿Por qué ese metabolismo estaba así? Porque estaba recibiendo estímulo permanente. ¿Cuál era el estímulo? Glucosa principalmente, ácidos grasos y proteína en forma secundaria. Pero tengo permanente estímulo de esa célula. Ahora la pregunta es ¿por qué hay estímulo permanente de esa célula? Bueno, hay distintas teorías. Nosotros vamos a explicar con una. Hay otras teorías. Nosotros vamos a explicar con una que es más o menos frecuente o corriente. Pero entonces, pero puede haber otras. Entonces, tomamos la teoría de que hay una estimulación permanente de la célula porque la glucemia está aumentada. La glucemia, ¿no es cierto? Y hay una disponibilidad mayor de glucosa en sangre, aminoácidos le hace también, ácidos grasos, una mayor disponibilidad de sustancias que son estimulantes del metabolismo. Lo estimulan porque le dan energía, y le dan energía porque son moléculas que son degradables para formar energía. Bueno, y entonces, bueno, fenómeno, la glucosa está elevada. ¿Y por qué puede estar glucosa elevada? Bueno, puede estar la glucosa elevada, primero, por la cantidad de glúcido que uno come. Es decir, que la cantidad de glúcido que uno come puede ser el estímulo para que esa célula se dañe. Y especialmente, más que la cantidad del tipo de alimento que uno come. Los alimentos con mayor índice glucémico son más propensos a darle un shock al páncreas que otros. ¿Se entiende? El mismo alimento le da un shock al páncreas. Cada vez que nosotros le damos una torta llena de grasa y principalmente de glúcidos, eso pasa a la sangre, eso blum, pasa a la sangre y va y lo patea al páncreas, le patea las células beta. Y las células beta tienen que fabricar insulina. ¿Está bien? Entonces la dieta puede ser un factor que ayuda a que pase esto. Pero, es decir, que haya glucemias altas como en pico, digamos. Pero puede agregarse a esto que la glucemia puede estar elevada de forma sostenida. ¿Y por qué la glucemia puede estar elevada de forma sostenida? Bueno, puede estar elevada de forma sostenida porque las células no la consumen. Pero ¿cómo? ¿Cómo las células no la consumen? Hay glucemia elevada. El páncreas fabrica insulina. ¿Por qué las células no iban a consumir la glucosa? Por ejemplo. Porque si el páncreas fabrica cantidad de insulina, las células no van a consumir la glucosa, si para eso es la insulina. Entonces, yo le mando a mi cuerpo la torta entra,
los glúcidos entran, suben la glucemia, la insulina inunda mis vasos sanguíneos y la torta, los componentes de la torta pasan a las células. ¿Está bien? Si yo comiera más torta, tendría que haber mayor trabajo del páncreas, o tendría que ser el mismo trabajo del páncreas, y la torta desaparecería en mis tejidos. Sin embargo, la insulina no puede actuar bien, en algunos casos, por supuesto, en los casos que se va a desarrollar la diabetes según esto que cuento. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la insulina no va a poder aprovecharse bien porque la cantidad de receptores de insulina no es la misma. Después de que uno come y mantiene las glucemias elevadas por un tiempo, la cantidad de receptores no es la misma. ¿Y por qué no es la misma? No es la misma porque en individuos que tienen ácidos grasos circulando en mayor medida, esos ácidos grasos se metabolizan en las células, y esa metabolización de los ácidos grasos, la beta-oxidación, impide o disminuye, perdón, la síntesis de receptores. Entonces, digo, un sujeto que tiene mayor cantidad de disponibilidad de ácidos grasos va a tener una mayor producción energética en sus células. Eso va a traer como consecuencia una disminución en los receptores para la insulina. La insulina, va a haber cantidad de insulina porque, bueno, perdón, no va a haber receptores. La glucemia va a aumentar porque la insulina no se puede meter a la célula porque hay menos receptores. La insulina, perdón, no puede interactuar con la célula porque hay menos receptores. A consecuencia de eso, con la glucemia elevada, el páncreas sigue fabricando insulina porque la glucemia sigue elevada, y entonces el páncreas trabaja en forma indefinida, en forma de modo intenso. ¿Está bien? Ahora, cuando los ácidos grasos están en mayor disponibilidad para el sujeto para que haga esa regulación en menos de los receptores o down regulation? Bueno, cuando el sujeto come mucha grasa o cuando el sujeto tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, cuando un sujeto tiene sobrepeso u obesidad, o cuando ingiere grasa en forma sostenida, significativa, le está dando, de cualquiera de los casos, o en cualquiera de los casos, le está dando una mayor disponibilidad de grasa a los tejidos para que lo usen como fuente energética. Los tejidos responden utilizando el ácido graso, pero hacen regulación en menos de receptores para insulina. La insulina no puede trabajar traslocando el GLUT4 y por ende la glucosa no puede entrar a las células y se queda estancada en el vascular. Esa glucosa estimula al páncreas para que fabrique más insulina, pero esa insulina que fabrica el páncreas sigue siendo inútil porque los receptores siguen sin estar. Si ese proceso se va perpetuando, entonces obtenemos, primero por supuesto le vamos a llamar resistencia a la insulina, la primera parte del proceso. Y luego a continuación va a venir el agotamiento de la célula pancreática. Como ven, el mecanismo de producción de la enfermedad no tiene nada que ver con la diabetes de tipo 1. Son dos enfermedades distintas. Tienen como consecuencia las dos que se eleva la glucemia, porque las dos tienen como fundamento que es la insulina el problema. En la diabetes de tipo 2, la consecuencia de que la insulina de que va sucediendo eso es que la insulina después empieza a decrecer y llega a un punto en que ya no se fabrica prácticamente.
Pero esa diferencia es significativa a la hora del tratamiento, porque a un paciente de tipo 2, yo interpreto que siempre tiene alguna célula para que trabaje y siempre puedo ir a estimular esa célula. En cambio, en el diabético tipo 1, no tengo célula para que trabaje y nunca voy a poder estimular la célula beta, porque no está. Y eso se debe a que el mecanismo de producción de la enfermedad es otro. Por ende, son dos enfermedades distintas que tienen las mismas consecuencias o consecuencias similares, pero no por la misma causa. En una no hay insulina porque no se fabrica. En el otro no hay insulina, pero se fabricó en grandes cantidades y siempre alguna célula me queda que yo puedo optimizarle el trabajo. De hecho, hacemos eso con la dieta y con fármacos. Si nosotros le optimizamos al páncreas el trabajo, muchos pacientes dejan de necesitar sus medicamentos o su insulina. ¿De acuerdo? ¿Cómo se optimiza? Principalmente dieta y ejercicio, por supuesto. Son la base, el pilar del tratamiento de la diabetes, de tipo 2 principalmente. ¿Sí? O sea que dieta y ejercicio. Pero en el diabético 1 yo le puedo hacer dieta y ejercicio toda la vida, pero si no le doy la insulina se muere mañana a la tarde. ¿Sí? No, si no hay insulina, chao. En cambio, el paciente de tipo 2, como su fisiopatología de desarrollo de una enfermedad es otro, entonces yo puedo modificar la actividad de los receptores para que sean más complacientes con la insulina, puedo hacerle absorber menos glúcidos, puedo hacerle mejorar el trabajo de la secreción de insulina, estimulo las secretinas para que secrete, las incretinas para que se secrete más insulina en las células que están. O sea que los mecanismos son diferentes. Diabético tipo 1, diabético tipo 2. Son dos mecanismos distintos que conducen a la mala utilización de la insulina y por ende un aumento de la glucemia. Pero no solo el aumento de la glucemia, sino todo el desbarajuste de esto. Porque cuando no tenga insulina, ¿sí? Una pregunta, ¿qué pasa con esa insulina y esa glucosa que está en la sangre cuando no puede ingresar a las células en el diabético tipo 2? ¿Qué pasa con la insulina que está en sangre? O sea, con la insulina y la glucosa que está en sangre cuando no puede ingresar a la célula porque los receptores están, no hay. Con la insulina no pasa nada. Con la insulina no pasa nada. La insulina se degrada, el hígado la captura como cualquier otra proteína y la degrada. Y con la glucosa con la glucosa vamos a tener lo que vamos a contar sobre qué pasa con la glucosa en los dos casos. Porque para los dos casos, tipo 1 y tipo 2, el problema de la glucosa es la base de las complicaciones, es decir, es la base de la enfermedad. En realidad, el cimiento, digamos, de la enfermedad es el problema con la insulina. Las bases que se sientan sobre ese cimiento es la hiperglucemia, y ahí arriba se construye la patología que nosotros vamos a ir describiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a quedar en la sangre, efectivamente. Es lo que nosotros podemos medir en la sangre y ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que eso trae consecuencias. Si nosotros a un diabético todas las mañanas pudiéramos depurarle la sangre para que mantenga sus niveles de glucosa todo el día, a pesar de que no tuviera nada de insulina, ese sujeto no desarrollaría lo que llamamos diabetes. Es decir, ¿su enfermedad se seguiría llamando diabetes? No lo sé. No tendría insulina, cero insulina, o la insulina más defectuosa del mundo, pero yo desde afuera le limpio la sangre de glucosa. Le dejo solo los niveles mínimos que necesita. Bueno, esa persona no desarrollaría insulialgo, ¿no es cierto? Insulialgo, porque, ¿está bien? Pero no desarrollaría realmente la diabetes. Entonces tendríamos que cambiar los nombres de las cosas. Pero como es ahora, entonces como nada, hay un problema con la insulina o su manejo, y a consecuencia viene la hiperglucemia, que es una de las manifestaciones, y esa manifestación de la hiperglucemia trae consecuencias. ¿Es la única que trae consecuencias? No. La alteración de la síntesis proteica también trae consecuencias, porque las trae. Nosotros habitualmente hablamos de las de la glucosa, pero hay consecuencias de la alteración en la síntesis de proteínas. Dicho sea de paso, se necesita insulina
para fabricar proteína. Y mire qué curioso que si nosotros no comemos glucosa durante el día,